tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, reforma laboral, la justicia determinó finalmente frenar la aplicación de 82 artículos de la ley. ¿Esto qué significa? 82 artículos es más del 50% de la ley, Sí. porque la ley de modernización laboral, si bien tiene 218 artículos, hay muchos que se refieren a la parte tributaria, el régimen de medianas inversiones. Por lo tanto, los 82 artículos son más de la mitad de la ley. Realmente genera incertidumbre, genera un poco de caos en este momento en la organización de las empresas, porque ya esto se había estado hablando, se capacitó, se tomaron algunas planificaciones quizás para este año, y bueno, es volver a una incertidumbre sobre qué ley aplicamos. La anterior, la que está vigente, pero ahora está con la cautelar. Bueno, tenemos que esperar un tiempo y no sabemos cuánto. Elizabeth, ¿qué hace el empresario? ¿Qué se sigue rigiendo por la ley anterior hasta que esto se resuelva? ¿Cómo esto técnicamente cómo se hace? Bueno, esto depende un poco de cada caso. Nosotros estamos aconsejando que apliquemos la ley nueva, porque después es difícil volver para atrás quizás, Claro. pero en algunos de los casos, bueno, hay parte que no había sido reglamentada, ¿no? Por ejemplo, todo lo que era incorporar nuevo personal, o el FAL que empezaba a regir, que es el Fondo de Empleo, que empezaba a regir en junio. Bueno, eso ni siquiera lo habíamos planificado, pero sí habíamos planificado otros artículos. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante que era que se pueden dar beneficios a los trabajadores que Sí. son no remunerativos, no llevan pago de cargas sociales. Eso ya se había empezado a planificar, el pagarle para ayudar en la estructura familiar y en el presupuesto familiar. Bueno, pagar celulares, pagar algún tipo de guardería, pagar alguna ayuda escolar a los padres, que no era remunerativo, y eso ahora tenemos que suspenderlo porque según la ley anterior había que pagar cargas sociales sobre todo eso. A ver, esto además de complicar a las pymes, yo creo que es un signo de inseguridad jurídica para todo el que quiere invertir en la Argentina, ¿no? Sí, sí, muchísimo, porque al haber vuelto para atrás estos artículos, nos regimos nuevamente por leyes que son de hace 50 años, Sí. convenios colectivos que son de 50 años, estatutos que son del año 1942. Entonces, yo ayer leía punto por punto de los artículos que dicen, ¿no es cierto?, en la medida que están nombrados, y dice a qué se refiere cada uno. Y realmente me daba un poco de escalofrío, porque digo, pensamos que habíamos avanzado, habíamos flexibilizado algunas cuestiones, era más flexible toda la relación con el empleado, y ahora vemos que no. Por ejemplo, bueno, también podemos volver a comentar el tema de que vuelven atrás los intereses cuando uno tiene una sentencia. Claro. Los juzgados ponían intereses capitalizables sobre intereses. Bueno, esto con la ley de modernización laboral se había puesto, bueno, se ajusta por la inflación más un 3%. Esto vuelve para atrás de vuelta. También, por ejemplo, el tema de propinas, que justamente había habido un litigio con un gastronómico muy conocido, porque las propinas decían que tenían que ser parte del sueldo. Sí. Y bueno, generó una indemnización millonaria, fabulosa. La ley de modernización laboral dijo, hay todo derecho del trabajador, reciba la propina, es de él solamente. No paga impuestos y no paga cargas sociales, y no es sueldo. Bueno, ahora vuelta atrás, ese artículo está especificado en esta medida cautelar de que las propinas son remunerativas. Por lo tanto, cualquier mozo que recibe propinas habría que pagar cargas sociales sobre eso y ponerlo en el recibo de sueldo, y hacer los descuentos de jubilación también para el mozo, se perjudica a él también. Así que bueno, es como dijiste, una gran inseguridad jurídica. Ujú. Buen día, Elizabeth Agustín, soy Agustín Amado. Aquí me llega una consulta, me dice, ¿por qué no aprovechás y preguntás respecto de qué pasa con los convenios colectivos de trabajo a partir de esta suerte de stand-by por la constitucionalidad o no de la reforma laboral, Elizabeth? Sí, la modernización laboral no vino a modificar nada en los convenios colectivos de trabajo en sí. Lo que decía es que cuando venzan no se pueden renovar automáticamente. Hay que volver a negociarlos, como uno renegocia un contrato o un contrato de alquiler o lo que sea. Bueno, esto ahora también vuelve para atrás. Por lo tanto, los contratos, los convenios colectivos que están todos vencidos y se renuevan automáticamente, por eso tenemos articulados tan antiguos. Por ahora, si vencen, siguen con la
a ultraactividad. También se volvió para atrás todo lo que era poder hacer el convenio por empresa, ¿no? Que una empresa pueda negociar con sus trabajadores y hacer un convenio con su empresa y decir, bueno, estos trabajadores van a estar con respecto a este sueldo y a estas pautas. Que creemos que es importante porque a veces al trabajador le queda muy lejos ir a reclamar a un sindicato, por ahí está a muchos kilómetros o está en la provincia y el sindicato tiene domicilio en capital solamente. En cambio, con convenios colectivos más pequeños, el trabajador puede reclamar a su propio secretario del sindicato mucho más cerca, ¿no? Mucho más a mano. Por eso creemos que esto beneficiaba también a los trabajadores. Pero bueno, vuelta atrás también. Elizabeth, ¿cuál a su criterio son ahora las situaciones que se tornan en un conflicto producto de, digamos, de estas idas y vueltas en materia de legislación laboral? Bueno, en principio el impacto que tiene ya mismo es en las sentencias que van saliendo. Ya los jueces, por ejemplo, las sentencias que habían salido en este mes, permitían que cuando hay una sentencia se pague en cuotas. La PYME podría pagar en cuotas una sentencia, es lo que decía la Ley de Modernización Laboral. La PYME puede pagar en 12 cuotas y la empresa grande en 6 cuotas. Bueno, esto no estaría vigente. Por tanto, si sale una sentencia ahora, el empleador va a tener que pagarla inmediatamente toda junta en 5 días y si no, lo embargan. Cierto es que en algunos casos hay negociación, porque a veces ninguna PYME puede pagar una sentencia toda junta. Se trata que no llegue a la sentencia porque se sabe que son muy costosas, pero bueno, cuando no se puede hay que pagarla en cuotas, si no, no queda embargado. Así que bueno, esto en la práctica vuelve para atrás, la actualización de las sentencias, esperemos que los jueces sean cautelosos y pongan intereses razonables para que sean pagables. Y con respecto a, bueno, por ejemplo, había un artículo que los recibos de sueldo iban a ser más sencillos, digitalizados, sacaban algunas formalidades de tener que llevar registros, libros de sueldos, planillas rubricadas, bueno, todo eso sigue vigente. Elizabeth, ¿cómo cree usted que va a apelar el oficialismo con respecto a esta anulación de más de 80 artículos de la reforma laboral? Sí, en lo pronto yo estaba hablando con algunos abogados y algunos especialistas. Bueno, por supuesto que esto lo va a resolver la Corte Suprema, lo va a terminar resolviendo la Corte Suprema, pero esperemos que sea rápido. Rápido ya sea para un lado o para otro, porque tenemos que tener certeza de cómo vamos a trabajar, cómo pagar, cómo hacer el recibo, cómo hacer las liquidaciones, cómo son los costos de la empresa. Por lo tanto, esperemos que no sea como pasó con el decreto 70 del 2023, el primero que hizo Milei, que bueno, que fue a la Corte y en 2 años nunca se resolvió al final, ¿no? Bueno, esperemos que esto realmente se resuelva rápido. Por supuesto que a nosotros nos asombró porque esto es una ley, lo anterior era un decreto, entonces podía cuestionarse, pero esto es una ley votada en ambas cámaras, una ley votada con mayorías, una ley que tuvo un tiempo de discusión con entidades, una ley que también no movió, por ejemplo, las cajas de los sindicatos, porque les permite a los sindicatos que se sigan descontando aportes de los sueldos, aunque los empleados no están afiliados o no usan el sindicato, les permite que sigan a los empleados todos del país aportando a sus sindicatos y los empleadores que lo retengan. Permite, bueno, hay muchas otras cosas que se fueron flexibilizando desde lo que era el proyecto a lo que salió, pero bueno, ahora tampoco la CGT estuvo de acuerdo con el 52% de la ley, evidentemente. Elizabeth, ¿esto qué es? ¿Una primera instancia? ¿Hay que esperar segunda instancia? ¿Puede la Corte hacer una suerte de per saltum para decidir finalmente qué va a pasar? Y ahora tiene que presentarse ante la Corte. En realidad lo que nos sorprendió es que esto está presentado en un juzgado laboral. Sí. ¿no? La CGT fue un juzgado laboral, no fue un juzgado federal, que sería donde deberían tratarse estos temas de inconstitucionalidad. Claro. Pero bueno, el juez este muy particular mencionó que él consideraba que él no podía establecer cuál era la sentencia definitiva, pero sí podía aceptar el reclamo y pedir un recurso de amparo que se paralice hasta tanto se analice la cuestión de fondo. Bueno, ahora hay que analizar la cuestión de fondo y creemos que va a llegar a que lo resuelva la Corte, para que no haya nuevamente apelaciones de ida y vuelta, ¿no?
Elizabeth Piacentini, muchas gracias por habernos atendido, muy gentil, ¿eh?